Bienvenido a la clase 3.2. Para quinto grado te saludo el profesor Roberto, como siempre, invitándote que te suscribas a mi canal. Si ya lo hiciste, pues que lo visites y le des like a los videos. La clase de este día es una clase muy importante porque a pesar que estás en este grado de quinto, esto es para sexto, este es para tercer ciclo, este es para bachillerato, este es para la universidad. Un contenido muy fácil de poder disuadir y poderlo entender y asimilar para ti. Por eso ponle mucha atención, muchas ganas, muchos deseos. Ángulos opuestos por el vértice. Analiza. Al intersecar dos líneas rectas se forman cuatro ángulos. Intersecar quiere decir que se cruzan. Y los tenemos. Al intersecar esta línea recta con esta se forman cuatro ángulos. A, B, C y el D. Pero de este ya tengo que la medida es de 50 grados. Determina la medida de los ángulos faltantes. ¿Cómo podría determinar cuánto mide el ángulo A, el B y el C? Por ahí hay alguna herramienta que hemos visto para poder hacerlo, ¿verdad? Y además te pregunta qué características tienen los ángulos A y C. ¿Qué características? A eso vamos a esta clase. Exactamente. ¿Qué relación, qué características tienen esos dos ángulos? ¿Te parece que tienes alguna idea para poder llegar a la respuesta? Yo creo que sí. Veamos. Soluciona. A partir de la recta horizontal, observo que A es el ángulo suplementario de 50. O sea que todo este ángulo sabemos que es un ángulo llano y mide 180. Pero si este mide 50, a 180 le resto 50, este ángulo va a valer ¿cuánto? Va a valer 130. Ya sé que el ángulo A vale 130. Continuemos. A partir de la recta inclinada, observo que B es el ángulo suplementario de A. Aquí. Estos dos miden 180, pero como yo ya encontré que este vale 130, a 180 le resto 130, me va a dar el valor de B. Y el ángulo B mide 50 grados. Encontré 2. Me falta 1. A partir de la recta inclinada, llevamos el mismo proceso. Observo que C es el ángulo suplementario de 50. Y hacemos la recta. 100, acá, 180 menos 50, que sé que vale este, el valor del ángulo C va a ser ¿de cuánto? De 130. Y ahí encontré el valor de todos. Pero hay que analizar. Dice los ángulos A y C, porque este mide 130. A y C, ¿qué pasa? Tienen la misma medida. Pero también estos dos ángulos tienen la misma medida. ¿Observa? Bien peculiar. Comprende. Los ángulos no consecutivos que se forman al intersectar dos rectas, solamente dos rectas, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Lo vuelvo a repetir. Dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Exacto. Ejemplo, los ángulos A y C son opuestos por el vértice y tienen la misma medida de 130. Estos dos miden 130. ¿Sí? Podemos observar también aquí los ángulos opuestos por el vértice. W opuesto con Y, X es opuesto con Z. Y los que son opuestos por el vértice, recuerda que tienen la misma medida. Resuelve. A partir del ángulo dado, colorea su ángulo opuesto por el vértice y escribe la medida de dicho ángulo. Aquí. En el literal A, el B, el C, el D, el E. Vamos a hacer el siguiente. Fíjate bien el proceso similar al del inicio. Yo tengo acá. Entonces yo empiezo a decir, bueno, estos dos ángulos miden 180. ¿Sí? Entonces, a 180 le voy a restar ¿cuánto? 75. Entonces, este ángulo que está acá va a valer ¿cuánto? 105 grados. Ya tengo ese ángulo. Pero por definición del contenido, esos dos ángulos son opuestos por el vértice. Por lo tanto, el ángulo inferior derecho también va a medir 105. Y siguiendo con el análisis, también estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, ese ángulo inferior izquierdo va a medir 75. Si lo quieres comprobar, haz la suma de 100, 105 más 75 más 105 más 75. Siempre te va a dar 360 grados. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Calcula la medida del ángulo A y B. ¿Recuerdas? Este es un pentágono.
Recuerde la clase anterior, bien sencillito. Recuerda cuánto es la suma de los ángulos internos de todo pentágono. Entonces, ese valor le va a restar 88, 107, 107 y 115. Y vas a encontrar el valor del ángulo A. Apóyate en la clase anterior. Resuelve. Colorea el ángulo opuesto por el vértice de los ángulos dados y escribe su medida. ¿Te recuerdas? Aquí. ¿Cuál es el ángulo opuesto por el vértice este? Si tú dices que es este que está aquí, estás en lo correcto y le vas a escribir 126. Solamente encontrar el opuesto. Aquí tengo este. ¿Cuál es el opuesto por el vértice? Aquí. Coloreas y le vas a escribir que este ángulo mide 27 grados. Así de fácil está la tareita. Resuélvelo tú. Un desafiante. Determina la medida del ángulo indicado en el triángulo. ¿Observa? Sencillito, ¿verdad? ¿Qué relación tiene este ángulo con este? Ajá. Entonces, si tú encuentras el valor de este ángulo y este, podrás encontrar el valor del ángulo A con un teorema de los ángulos internos que vimos en clases anteriores. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Los ángulos opuestos no consecutivos que se forman al intersecar, o sea, al cruzarse dos rectas, se llaman ángulos opuestos por el vértice, y dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Envíe el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.